Me llamo Diego Fuentes, y en las calles de Madrid, mi apellido es tanto una promesa como una amenaza. Controlo 3 distritos, manejo operaciones que mueven millones de euros mensualmente, y tengo 50 hombres que darían su vida por mí sin pensarlo 2 veces. Soy el tipo de hombre del que las madres advierten a sus hijas que se alejen, pero cada mañana a las 8 en punto, me transformo en algo completamente diferente. Simplemente, papá. Papá, apúrate. Vamos a llegar tarde. Y Lucía guarda las galletas de chocolate especiales para mí. La voz de Sofía, mi hija de 8 años, me llamaba desde la puerta del apartamento, su mochila de unicornios rebotando en su espalda con impaciencia. El café maravilla era nuestro ritual sagrado. Cada mañana, antes de que yo la dejara en la escuela y me sumergiera en el mundo oscuro de mis negocios, compartíamos media hora de normalidad en ese pequeño establecimiento de la calle Estrella. Era el único lugar en Madrid donde nadie me miraba con miedo o respeto forzado. Solo era otro padre desayunando con su hija. «Buenos días, señor Fuentes. Buenos días, pequeña Sofía». Nos saludó Lucía Morales cuando entramos, su voz como miel tibia, su sonrisa aparentemente genuina. Llevaba 6 meses trabajando allí, y en ese tiempo se había convertido en la camarera favorita de Sofía, siempre recordando que a mi hija le gustaba el chocolate caliente con extra de espuma, y nunca, nunca, con canela. «Lucía». Sofía corrió hacia nuestra mesa habitual junto a la ventana. «Hoy tengo examen de matemáticas. Papá me ayudó a estudiar anoche. Estoy segura de que lo harás excelente», respondió Lucía, colocando las cartas de menú que ya sabíamos de memoria. Pero cuando se inclinó para dejarlos cubiertos, la manga de su uniforme se deslizó hacia arriba, revelando un círculo oscuro y feo alrededor de su muñeca izquierda, un moretón en forma de dedos. Alguien la había agarrado. Fuerte. Violentamente. Mi entrenamiento de toda una vida en leer lenguaje corporal, en detectar mentiras y amenazas, se activó instantáneamente. Observé cómo Lucía notó mi mirada, cómo sus ojos se ampliaron con algo que reconocí demasiado bien, vergüenza mezclada con miedo. Rápidamente se bajó la manga, pero era demasiado tarde. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en ese momento silencioso pasó una comunicación completa. Ella sabía que yo había visto. Yo sabía que ella no quería que lo hubiera visto, y ambos sabíamos que había algo terriblemente mal. «Lucía, ¿te lastimaste?». La voz inocente de Sofía rompió el momento tenso. Mi hija había notado cómo Lucía se frotaba la muñeca inconscientemente. «Oh, no es nada, cariño». Lucía se apresuró a responder, su sonrisa demasiado brillante, demasiado forzada. «Tropecé con una caja ayer cuando estaba guardando provisiones en el sótano. Ya sabes, torpe de mí. Mentira. Cada instinto que había mantenido vivo en mi peligroso mundo me gritaba que era mentira. Los moretones de una caída se veían diferentes. Aparecían en lugares donde uno intentaría amortiguar el golpe. Esto era personal. Esto era intencional. Alguien la había agarrado con la clara intención de causarle dolor. «Deberías tener más cuidado», dije suavemente. Mi voz neutral, pero mis ojos diciendo todo lo que no podía decir frente a mi hija. Las caídas pueden ser peligrosas. Lucía entendió el doble sentido. Asintió rápidamente. Tomó nuestra orden habitual sin necesidad de preguntar, y prácticamente huyó hacia la cocina. «Papá, Lucía se ve triste hoy», observó Sofía mientras coloreaba en su libro de actividades. «¿Crees que está bien?». Miré a mi hija, su rostro tan inocente, tan protegido de las realidades crueles del mundo. Era lo que mi difunta esposa había querido, lo que yo había jurado proteger a cualquier costo. Pero esa inocencia también venía con una percepción pura que los adultos habíamos perdido. «A veces las personas esconden cuando están tristes, mi amor», le expliqué cuidadosamente. «No es porque no quieran ayuda, sino porque tienen miedo de pedirla». Sofía consideró esto por un momento. «Como cuando tú estás triste por mamá, pero finges estar bien para mí». Me atravesó directo al corazón. «Algo así, sí». Lucía regresó con nuestro desayuno, y esta vez observé más allá del uniforme impecable y la sonrisa profesional. Había maquillaje extra en su mandíbula, apenas visible pero presente. Su postura era ligeramente protectora, favoreciendo su lado derecho.
Y sus ojos, esos ojos que siempre habían sido cálidos cuando hablaba con Sofía, llevaban una sombra de desesperación apenas contenida. La había visto antes, no en ella específicamente, sino en alguien que había significado todo para mí, mi madre. Durante años, de niño, había observado cómo ella cubría moretones con maquillaje, cómo inventaba excusas sobre puertas y caídas, cómo rogaba a mi padre que parara mientras yo me escondía en mi habitación, demasiado pequeño y débil para protegerla. Juré entonces que cuando fuera lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, nunca permitiría que alguien más sufriera así. Lucía seguía sonriendo, seguía siendo amable con Sofía, seguía sirviendo el mejor chocolate caliente de Madrid, pero los moretones no desaparecían, se multiplicaban. El miércoles, noté marcas oscuras en su cuello, que intentaba ocultar con una bufanda a pesar del calor de mayo. El viernes, su muñeca derecha también estaba hinchada, combinando con la izquierda que había visto antes. El lunes siguiente, llegó con un corte sobre su ceja cubierto con tanto corrector que solo alguien buscando lo notaría. Yo estaba buscando. ¿Por qué miras tanto a Lucía últimamente? Sofía me preguntó una mañana mientras removía su chocolate caliente. A sus 8 años, mi hija era inquietantemente perceptiva. Solo me aseguro de que esté bien, princesa. Ella no está bien, ¿verdad? Los ojos de Sofía, tan parecidos a los de su madre fallecida, me miraron con una seriedad que no debería existir en un niño. En la escuela, la señorita Rodríguez nos enseñó sobre personas que lastiman a otras. Dijo que si veíamos a alguien con muchos moretones, deberíamos decirle a un adulto de confianza. Me congelé con mi café a medio camino hacia mi boca. ¿Y tú crees que alguien está lastimando a Lucía? Ella siempre se sobresalta cuando suena su teléfono. Y ayer, cuando un hombre alto entró al café, ella se escondió en la cocina hasta que se fue. Sofía bajó la voz. Papá, ¿puedes ayudarla? Tú ayudas a personas, ¿verdad? La inocencia de mi hija al simplificar lo que yo hacía era tanto dulce como inquietante. Sí, ayudaba a personas. También lastimaba a personas. A veces las hacía desaparecer. Pero Sofía no necesitaba saber esa parte de mi vida todavía. Estoy observando la situación, mi amor. A veces ayudar es complicado. ¿Por qué? Si alguien necesita ayuda, simplemente la ayudas. Para ella, el mundo era tan simple. Si tan solo lo fuera. Ese día, después de dejar a Sofía en la escuela, no fui directamente a mi oficina. En cambio, estacioné mi Mercedes negro a una calle del café y observé. Raúl, mi mano derecha, estaba en el asiento del pasajero, mirándome con la expresión que reservaba para cuando pensaba que estaba siendo irracional. Jefe, tenemos 3 reuniones esta mañana. Los rusos están esperando una respuesta sobre el territorio del puerto. Los rusos pueden esperar. Esto es más importante. ¿Una camarera que no conocemos es más importante que un acuerdo de 5 millones? Lo miré con la frialdad que hacía que hombres armados retrocedieran. Cuando yo decida qué es importante, te avisaré. Raúl levantó las manos en rendición y se hundió en su asiento. Observamos durante 2 horas. Lucía trabajaba su turno, sirviendo mesas, limpiando, sonriendo mecánicamente. Cada vez que su teléfono vibraba en el bolsillo de su delantal, se tensaba visiblemente. Una vez, lo sacó, leyó un mensaje, y sus manos temblaron tanto que casi deja caer una bandeja de platos. Fue a las 11 de la mañana cuando él apareció. Un hombre de unos 30 años, complexión promedio, pero con la postura agresiva de alguien acostumbrado a intimidar. Jeans sucios, camiseta arrugada y el caminar ligeramente inestable de alguien que había empezado a beber demasiado temprano. Entró al café como si fuera dueño del lugar, sus ojos buscando inmediatamente a Lucía. Ese debe ser él, murmuró Raúl, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma bajo su chaqueta. Tranquilo, solo observa. Lucía lo vio, y el color drenó completamente de su rostro. Se acercó a él rápidamente, susurrando urgentemente, claramente rogándole que se fuera. Pero él habló más alto, deliberadamente, queriendo que todos escucharan. No me importa si estás trabajando. Necesito dinero ahora, Lucía. ¿O estás demasiado ocupada coqueteando con estos clientes ricos? Podía escuchar cada palabra desde afuera, la ventana abierta llevando su voz agresiva directamente a mis oídos. Pablo, por favor, te daré dinero cuando termine mi turno.
Lucía suplicaba, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia los otros clientes que ahora los miraban. «Ahora». Pablo golpeó el mostrador con su puño, haciendo que las tazas saltaran. «Sé que guardas propinas en tu delantal. Dámelas». Con manos temblorosas, Lucía sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Pude ver billetes dentro, probablemente todo lo que había ganado en propinas esa mañana. Se lo entregó, y Pablo lo arrebató, contando el dinero con desprecio. «¿Esto es todo? ¿60 euros? ¿Eres tan inútil que ni siquiera puedes conseguir buenas propinas?» «Pablo, es todo lo que tengo. Por favor». Él la agarró por el brazo, el mismo brazo que ya tenía moretones, y la jaló cerca. «Esta noche será mejor, y si veo que sigues mirando a esos hombres de traje». Eso fue suficiente. Salí del coche antes de que mi mente consciente tomara la decisión. Raúl me siguió inmediatamente, reconociendo la determinación en mi postura. Entré al café con la autoridad silenciosa que había cultivado durante 20 años en las calles de Madrid. Las conversaciones se detuvieron. Pablo todavía tenía agarrada a Lucía cuando nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que me reconoció. Madrid no es tan grande, y mi rostro es conocido en ciertos círculos. El miedo cruzó sus ojos antes de que la arrogancia borracha intentara ocultarlo. «Creo», dije con voz suave pero clara, «que la señorita tiene trabajo que hacer. Y tú estás interrumpiendo a los clientes». Pablo soltó a Lucía bruscamente, su mandíbula tensa. «No es asunto tuyo. Todo en este café es asunto mío». No era verdad, pero él no necesitaba saberlo. «Ahora sugiero que tomes tu dinero y te vayas, antes de que esto se vuelva desagradable». Por un momento, pensé que sería lo suficientemente estúpido para desafiarme, pero incluso borracho, algo en mi expresión debe haberle advertido que estaba muy superado. Con una última mirada de odio hacia Lucía, escupió en el suelo y salió del café, pero no sin antes susurrar lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Esto no termina aquí». Pero cuando llegamos a casa y se sentó a hacer su tarea en la mesa del comedor, la normalidad se evaporó con una simple pregunta. «Papá, ¿por qué Lucía siempre parece tan triste cuando cree que nadie la está mirando?» Dejé de preparar la cena y me volví hacia mi hija. Estaba coloreando cuidadosamente un dibujo de su familia. 3 figuras. Ella, yo y un ángel flotando arriba que representaba a su madre. Su rostro estaba serio, concentrado, esperando mi respuesta con la paciencia que solo los niños poseen cuando realmente quieren entender algo importante. Me senté frente a ella, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Cariño, a veces las personas sonríen por fuera pero están sufriendo por dentro. Como cuando tú sonríes en el trabajo pero luego miras las fotos de mamá y te pones triste». Me atravesó directamente. «Sí, algo así. Pero a veces es diferente. A veces las personas están tristes porque alguien más las está lastimando». Los ojos de Sofía se ampliaron. «¿Como el hombre feo que vino al café hoy? ¿Estabas allí?» Mi corazón se detuvo. No la había visto. «No, pero María de mi clase tiene una mamá que trabaja allí limpiando. Su mamá le contó a mi maestra, y mi maestra se lo contó a otra maestra, y yo escuché». Se mordió el labio. «Dijeron que un hombre malo gritó a Lucía y que tú lo asustaste para que se fuera. ¿Es verdad?» Los secretos en Madrid viajaban más rápido que los rumores, y los rumores viajaban a la velocidad de la luz. «Sí, es verdad». Ese hombre estaba siendo grosero con Lucía. Sofía dejó sus crayones y me miró con una intensidad que me recordó dolorosamente a su madre cuando estaba decidida sobre algo. «Lucía me recuerda a la señorita Martínez. ¿Tu maestra del año pasado?» «Sí. Ella también siempre tenía moretones y decía que era torpe, y un día simplemente no volvió más. La directora dijo que tuvo que irse por problemas familiares». Sofía jugó con el borde de su dibujo. «Pero Sara, su hija que estaba en mi clase, me dijo que su papá la lastimaba mucho y que tuvieron que esconderse de él». Me quedé sin palabras. ¿Cuándo mi hija de 8 años había aprendido sobre estas cosas? ¿Cuándo el mundo cruel había comenzado a filtrarse en su burbuja protectora? «Sofía, ¿entiendes lo que significa eso?» «Sí». Su voz era pequeña pero firme. «Significa que hay personas malas que lastiman a personas buenas, y que a veces las personas buenas necesitan ayuda para escapar de las personas malas». «Exactamente». Me levanté y me arrodillé junto a su silla,
tomando sus pequeñas manos. ¿Y sabes qué más significa? Significa que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, deberíamos intentar ayudarlos, como tú ayudas a personas. Sus ojos brillaban con algo que me asustaba. Admiración por un padre que no merecía ser admirado de esa manera. Mi trabajo es complicado, princesa, pero ayudas a personas, ¿verdad? Raúl me dijo una vez que eres como un superhéroe para gente que no tiene a nadie más. Tendría que hablar con Raúl sobre qué contarle a mi hija. Yo no era un superhéroe. Era un criminal que casualmente tenía código moral selectivo. A veces ayudo, sí. Entonces podemos ayudar a Lucía, ¿verdad? La esperanza en su voz era devastadora. Podemos hacer que el hombre malo se vaya para que ella pueda sonreír de verdad, como cuando me enseña a hacer corazones en la espuma del chocolate. Me senté en el suelo, mirando a mi hija de 8 años que acababa de simplificar un dilema moral complejo en una ecuación básica. Persona mala lastimando a persona buena, igual a necesidad de intervención. No es tan simple, mi amor. Lucía es adulta. Tiene que tomar sus propias decisiones sobre su vida. Pero, ¿y si tiene demasiado miedo para pedir ayuda? La señorita Martínez tuvo miedo durante mucho tiempo. Sara dijo que su mamá pensó que era su culpa de alguna manera, hasta que una trabajadora social la ayudó a entender que no lo era. ¿Cómo había mi hija desarrollado esta comprensión de abuso doméstico? Entonces recordé. Las escuelas ahora enseñaban sobre estos temas, preparando a los niños para reconocer señales. El mundo había cambiado desde mi infancia, cuando estos secretos permanecían enterrados en hogares silenciosos. Tienes razón, admití finalmente. A veces las personas necesitan que alguien dé el primer paso para ayudarlas. ¿Entonces la ayudarás? ¿Harás que ese hombre malo se vaya para siempre? La forma en que lo dijo, con tal inocencia sobre lo que para siempre significaría en mi mundo, me heló la sangre y me calentó el corazón simultáneamente. Voy a hacer algo, prometí, pero tiene que ser de la manera correcta, ¿entiendes? No puedo simplemente aparecer y arreglar todo con violencia. ¿Por qué no? Tú eres más fuerte que él, porque entonces sería como él, usando fuerza para conseguir lo que quiero. Me incliné hacia adelante. Tengo que ser inteligente sobre esto. Pero sí, princesa, voy a ayudar a Lucía. Sofía me abrazó con tanta fuerza que casi me cayó hacia atrás. Sabía que lo harías. Por eso eres el mejor papá del mundo. Mientras sostenía a mi hija, mi mente ya estaba trabajando. Raúl necesitaba investigar a Pablo Ruiz completamente. Cada secreto, cada debilidad, cada punto de presión. Y luego haría lo que había jurado hacer cuando tenía 10 años, y finalmente había crecido lo suficiente para detener a mi padre de golpear a mi madre por última vez. Protegería a Lucía, cueste lo que cueste. Pablo Ruiz, dijo sin preámbulo, dejando caer la carpeta sobre mi escritorio. 29 años, desempleado la mitad del tiempo, y cuando trabaja, nunca dura más de 3 meses en el mismo lugar. Historial de violencia que haría que un psicópata se viera estable. Abrí la carpeta y comencé a leer. Cada página era peor que la anterior. 2 exnovias presentaron denuncias formales contra él, continuó Raúl, señalando las copias de los reportes policiales. Ana Jiménez en 2020, mandíbula fracturada y 3 costillas rotas. Retiró los cargos 2 semanas después, alegando que había sido un malentendido. Teresa Vega en 2022, hospitalizada por una conmoción cerebral. También retiró los cargos. Déjame adivinar, ambas citaron que fue un accidente o que habían exagerado. Exactamente. El patrón clásico: violencia, arrepentimiento falso, amenazas veladas, víctima retractándose. Raúl pasó a otra sección. Pero eso no es lo peor. Pablo debe más de 30.000 euros a prestamistas en toda Madrid, apuestas deportivas principalmente, pero también póker en casinos ilegales. ¿Y cómo sobrevive sin que le rompan las piernas? Lucía. Raúl sacó extractos bancarios que claramente había obtenido a través de medios menos que legales. Ella trabaja en el café de día y hace turnos de limpieza en un hotel 3 noches por semana. Todo su salario va directamente a pagar las deudas de él, el alquiler y sus gastos. Pablo ni siquiera tiene cuenta bancaria propia. Usa la de ella. La rabia comenzó a hervir en mi estómago. ¿Ella paga sus deudas de juego? Cada euro.
He rastreado transferencias a 5 prestamistas diferentes en los últimos 6 meses. Lucía básicamente trabaja 18 horas al día para mantener a flote a este parásito, mientras él bebe y la golpea. Miré las fotografías que Raúl había incluido. Pablo en bares, apostando en partidos de fútbol, bebiendo con amigos mientras Lucía probablemente estaba sirviendo café o fregando pisos de hotel. ¿Familia? Lucía tiene una hermana menor, Carmen Morales, 19 años, estudiante de medicina en la Universidad Complutense. Raúl colocó una fotografía de una chica joven con rasgos similares a Lucía, pero con la luz en los ojos que su hermana mayor había perdido. Vive en residencia estudiantil, becada completa, beca que Lucía ayuda a mantener enviándole dinero mensualmente para gastos. ¿La hermana sabe sobre Pablo? No parece, según registros de llamadas y mensajes de texto que obtuvimos. Raúl hizo una pausa diplomática sobre cómo exactamente había obtenido esa información. Lucía le dice a Carmen que todo está bien. Le miente sobre los moretones cuando se ven. Dice que es torpe, que se cae mucho. La hermana no tiene idea. Lucía la está protegiendo, sacrificándose para que su hermana tenga una oportunidad mejor en la vida. Es noble y trágico al mismo tiempo. Continué leyendo. Pablo había sido arrestado 2 veces por conducir ebrio, multado por alteración del orden público en 4 ocasiones, y tenía una orden de alejamiento expirada de su primera novia, que había intentado matarlo con un cuchillo en defensa propia. Los cargos contra ella fueron retirados cuando quedó claro que había sido atacada primero. «Este tipo es un desastre ambulante», murmuré. «¿Cómo termina Lucía con alguien así?» Conoció a Pablo hace 3 años cuando ella tenía 23. Él era diferente al principio, según testimonios de amigos de Lucía que entrevisté discretamente. Encantador, atento, prometedor, el patrón clásico de un abusador. Aislar, controlar gradualmente, y luego mostrar su verdadera naturaleza cuando la víctima está demasiado involucrada emocionalmente para irse fácilmente. ¿Y los prestamistas que acosa? Raúl hizo una mueca. 2 de ellos son operaciones legítimas pero agresivas. Los otros 3 son de lo peor de Madrid. Víctor Kozlov, por ejemplo, es conocido por romper dedos como advertencia inicial. Pablo le debe 18.000 euros. ¿Los rusos? Exactamente. Y aquí está la parte interesante. Kozlov contactó a Pablo hace 2 días preguntando sobre el pago. Pablo le dijo que tendría el dinero para fin de mes. Imposible. Lucía no gana tanto. No gana. Lo que significa que Pablo está planeando algo desesperado. Raúl se inclinó hacia adelante. Jefe, este tipo es una bomba de tiempo. Entre sus deudas, su alcoholismo y su violencia escalando, es solo cuestión de tiempo antes de que mate a Lucía, accidental o intencionalmente. Cerré la carpeta. Mi decisión ya tomada. Quiero vigilancia completa. 24/7 en el apartamento de Lucía y en Pablo. Si él levanta un dedo hacia ella de nuevo, quiero saberlo inmediatamente. ¿Y después? Después nos aseguramos de que Pablo Ruiz entienda que hay consecuencias para sus acciones. Raúl asintió, comprendiendo perfectamente lo que no estaba diciendo. ¿Quieres que contacte a Kozlov? Podríamos usar sus deudas como palanca. No todavía. Primero necesito hablar con Lucía, ofrecerle una salida, pero necesita hacer su elección. ¿Y si rechaza la ayuda? Entonces me aseguraré de que Pablo tenga razones para mantenerse alejado que no tengan nada que ver con ella pidiendo ayuda. Miré por la ventana hacia las calles de Madrid que controlaba. Nadie merece vivir con miedo, Raúl. Especialmente no para mantener a un parásito violento. Entendido, jefe. Pongo la vigilancia inmediatamente. Jefe, tienes que venir al café. Ahora. La voz de Raúl estaba tensa. Acaba de pasar algo. Eran las 11 de la noche. Sofía estaba durmiendo en casa bajo el cuidado de nuestra niñera de confianza. Llegué al Café Maravilla en 10 minutos, conduciendo más rápido de lo que debería en calles residenciales. Las luces del café estaban apagadas, el letrero de cerrado colgando en la puerta. Raúl me esperaba en la esquina, señalando hacia el callejón lateral donde los empleados sacaban la basura. Está allí. Ha estado allí durante 20 minutos. Me acerqué lentamente al callejón, mis ojos ajustándose a la oscuridad iluminada apenas por una lámpara de seguridad parpadeante. Y allí,
Sentada en el suelo frío contra la pared de ladrillos, estaba Lucía. Lloraba silenciosamente, sus hombros temblando con sollozos que intentaba contener. Su uniforme estaba rasgado en el hombro. Su cabello, normalmente recogido en una cola de caballo ordenada, colgaba despeinado alrededor de su rostro. Y cuando levantó la vista al escuchar mis pasos, vi la devastación completa. Su ojo izquierdo estaba hinchado, ya tomando un color púrpura oscuro. Su labio inferior estaba partido, sangre seca formando una costra en la comisura de su boca. Había marcas rojas en su cuello que se convertirían en moretones antes del amanecer. «No», susurró cuando me reconoció, intentando ponerse de pie, intentando huir. «No, por favor, solo váyase. No puede verme así. Lucía, espera». Levanté las manos, mostrándole que no era una amenaza. «Solo quiero ayudarte». «No puede, nadie puede». Su voz se quebró completamente. «Si Pablo descubre que hablé con alguien, que alguien sabe, él dijo que lastimará a Carmen, mi hermana. Ella ni siquiera sabe sobre él, sobre lo que hace, y la lastimará solo para castigarme». Se desplomó nuevamente contra la pared, cubriendo su rostro con las manos. Los sollozos que había estado conteniendo finalmente la consumieron completamente. Me acerqué lentamente, como uno se acercaría a un animal herido, y me senté en el suelo junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Raúl se quedó en la entrada del callejón, dándonos privacidad pero manteniéndose cerca en caso de que Pablo decidiera regresar. «¿Qué pasó esta noche?», pregunté suavemente. «Llegué 15 minutos tarde a casa. 15 minutos porque el autobús se retrasó. Él estaba esperándome en la puerta, borracho, diciendo que probablemente estaba con otro hombre». Las palabras salían en un torrente ahora. Años de silencio finalmente rompiéndose. Me arrastró adentro, me golpeó, me dijo que soy una inútil que ni siquiera puede llegar a tiempo. Luego me tiró afuera y cerró con llave. Dijo que puedo dormir en la calle como la basura que soy. «Lucía, escúchame». Esperé hasta que sus ojos hinchados me miraran. «Puedo ayudarte. Tengo recursos, conexiones. Puedo ponerte en un lugar seguro esta misma noche. Puedo proteger a tu hermana. Puedo hacer que Pablo nunca vuelva a tocarte. ¿Y después qué?». Su risa fue amarga y rota. «¿Después de que me esconda? ¿Después de que él me busque? Porque me buscará. Siempre dice que si intento dejarlo, me encontrará. Que no importa dónde vaya, él me encontrará. Y cuando lo haga». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos cómo terminaban estas historias cuando no había intervención. ¿Y si te dijera que Pablo no te buscará porque no podrá? Sus ojos se ampliaron, comprendiendo el significado detrás de mis palabras. No puede matarlo. Yo no quiero ser responsable de... «No estás pidiendo nada», interrumpí firmemente. «Yo estoy ofreciendo. Y lo que yo decida hacer con hombres que amenazan a personas inocentes es mi decisión, no la tuya. No lo conoce. Usted es importante, rico, poderoso. Pero Pablo es implacable cuando está enojado. Él... Lucía». Mi voz tomó el tono que usaba cuando necesitaba que la gente entendiera exactamente quién era yo. «¿Sabes quién soy realmente? ¿Qué hago?». Ella asintió lentamente. «He escuchado rumores. Sobre usted. Sobre su... organización. Entonces entiendes que hombres mucho más peligrosos que Pablo Ruiz han intentado amenazarme y ya no están aquí para contarlo». Me incliné ligeramente hacia adelante. «Tu novio es un abusador cobarde que se siente poderoso golpeando mujeres más pequeñas que él. Contra alguien como yo, contra mi gente, no es nada. Pero Carmen, pondré protección en tu hermana esta misma noche. Ella nunca sabrá que están allí, pero nadie podrá acercarse a ella sin que lo sepamos». Lucía me miraba como si estuviera viendo un milagro y una pesadilla al mismo tiempo. «¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Porque mi hija pregunta por ti cada mañana. Porque te ve como alguien amable que hace que su chocolate tenga corazones de espuma. Y porque...». Hice una pausa, decidiendo ser honesto. «Porque mi madre vivió lo que tú estás viviendo. Y cuando yo tenía 10 años, juré que nunca dejaría que otra mujer sufriera así si estaba en mi poder impedirlo». Las lágrimas comenzaron nuevamente, pero diferentes esta vez.
esperanza mezclada con miedo. Saqué una tarjeta de mi chaqueta, una con solo un número de teléfono, nada más. Cuando estés lista, llama a este número, día o noche, y yo me encargaré de todo, ¿entiendes? Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo interior de su uniforme desgarrado. Gracias, susurró. No sé si tendré el valor, pero gracias por la opción. Lucía llegó al café esa mañana con el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado hecho con una bufanda. Su rostro estaba pálido, sus movimientos cuidadosos como si cada paso le causara dolor. Cuando Sofía corrió hacia ella como siempre, Lucía se encogió involuntariamente antes de forzar una sonrisa. «Lucía, ¿qué pasó con tu brazo?», Sofía preguntó con preocupación genuina, sus pequeñas manos alcanzando gentilmente hacia el cabestrillo. «Oh, cariño, qué tonta soy. Me caí por las escaleras anoche cuando bajaba a sacar la basura. Estaba oscuro y perdí el equilibrio». La mentira salió suave y practicada, pero sus ojos evitaron los míos completamente. «¿Te duele mucho?». «Un poco, pero estaré bien. Los médicos dijeron que solo necesita descansar unos días». Otra mentira. Podía ver que no había ido a ningún médico. Probablemente ni siquiera había ido al hospital. Demasiado aterrorizada de que hicieran preguntas sobre cómo realmente había obtenido la lesión. Sofía se sentó, satisfecha con la explicación, pero yo no lo estaba. Observé a Lucía mientras tomaba nuestra orden, notando cómo favorecía completamente su lado derecho, cómo sus dedos temblaban cuando escribía, cómo el maquillaje extra en su mandíbula no lograba ocultar completamente la decoloración púrpura debajo. Raúl había reportado que Pablo había perdido su trabajo más reciente 2 días antes, despedido por presentarse borracho. Desde entonces, según la vigilancia, había estado bebiendo constantemente, su violencia incrementándose con cada botella vacía. «¿Usaste el número que te di?», pregunté en voz baja cuando Lucía regresó con nuestro pedido. «No puedo», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas que parpadeó rápidamente. Él revisó mi teléfono anoche, encontró la tarjeta en mi uniforme. Me preguntó de quién era el número. Mi sangre se heló. «¿Qué le dijiste?». «Que era de un cliente que dejó su información para una reserva grupal». No me creyó al principio, pero eventualmente se tocó el cabestrillo significativamente. Eventualmente lo dejó ir. «Lucía, tengo que trabajar. Por favor, no haga esto más difícil». Se alejó rápidamente antes de que pudiera responder. El día transcurrió lentamente. Sofía habló sobre su próxima obra de teatro escolar, sobre cómo necesitaba practicar sus líneas. Intenté concentrarme en ella, en su alegría inocente, pero mis ojos seguían desviándose hacia Lucía mientras servía otras mesas, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos. Fue a las 7 de la noche, cuando regresé después de dejar a Sofía con su niñera, para una reunión cercana, que el infierno se desató. Pablo irrumpió en el café como un toro enfurecido, claramente intoxicado, su camisa manchada de lo que parecía ser cerveza y vómito. Los clientes se callaron inmediatamente, sintiendo el peligro que emanaba de él como calor de un horno. «¡Lucía!», rugió, sus ojos buscando frenéticamente hasta encontrarla detrás del mostrador. «Ven aquí ahora, puta». Lucía se congeló, su rostro perdiendo todo el color. El dueño del café dio un paso adelante, intentando intervenir, pero Pablo lo empujó brutalmente hacia un lado. «Señor, necesita irse», intentó el dueño, su voz temblando. «Cállate, viejo. Vine por mi mujer». Pablo se acercó tambaleándose hacia Lucía, quien retrocedía lentamente. «Te vi hablando con él. Con ese tipo del traje caro. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Pablo, por favor, no aquí, no delante de todos». Lucía rogaba, sus manos levantadas en súplica. «¿Delante de todos? ¿Delante de todos?». Su voz subió a un grito. «Quiero que todos sepan qué tipo de mujer eres. Una prostituta que se acuesta con mafiosos para conseguir dinero extra». Yo estaba sentado en mi mesa habitual con Sofía, quien había insistido en acompañarme para solo un chocolatito rápido, antes de su clase de ballet. Inmediatamente cubrí sus oídos con mis manos. Pero era demasiado tarde. Sus ojos estaban grandes, asustados, mirando la escena que se desarrollaba. «Raúl», dije con voz baja pero firme. Mi mano derecha,
quien había estado esperando fuera, entró inmediatamente. Pablo había agarrado a Lucía por el brazo herido, haciéndola gritar de dolor. «Vas a venir a casa conmigo ahora, y vamos a tener una conversación sobre lealtad. Suéltala». Mi voz cortó el café como un cuchillo. Pablo se volvió, sus ojos inyectados en sangre encontrando los míos. «¿O qué? ¿Vas a defenderla, viejo? ¿Es tu puta ahora? Raúl, saca a mi hija de aquí. Ahora». Mantuve mi voz calmada mientras Raúl levantaba rápidamente a Sofía y la llevaba hacia la salida. Ella protestó, pero él fue firme. Una vez que Sofía estuvo fuera, me levanté lentamente, cada centímetro de mi 1,85 m, irradiando la autoridad que había construido durante décadas en las calles de Madrid. «Vas a soltar a Lucía, vas a disculparte con todos en este café, y vas a irte. Ahora». Pablo soltó a Lucía con un empujón que casi la hizo caer. «¿Quién carajos te crees que eres para darme órdenes? Alguien que está a punto de enseñarte lo que pasa cuando hombres como tú cruzan líneas que no deberían. Di un paso hacia él. Última oportunidad. Vete ahora. Que te jodan». Pablo escupió en mi dirección. «Si ella quiere irse conmigo, vendrá. Si quiere quedarse con su amante rico, que se quede. Pero cuando la mate a ella, o a esa mocosa de su hermana, será tu culpa». Con un movimiento más rápido de lo que alguien borracho podría anticipar, cerré la distancia entre nosotros y agarré a Pablo por el cuello de su camisa sucia. Raúl apareció a mi lado instantáneamente, bloqueando cualquier intento de escape. «Escúchame muy cuidadosamente», dije con la voz que había hecho que hombres armados suplicaran por sus vidas. «Acabas de amenazar a una chica inocente. Acabas de cruzar la línea de la que no hay retorno. No puedes hacer nada». Pablo intentó reír, pero sonó más como un gemido. «La policía no te protegerá de mí». Lo solté con un empujón que lo hizo tambalear. «Raúl, escóltalo fuera. Si resiste, haz lo necesario». Dos de mis hombres que habían estado esperando estratégicamente afuera entraron y agarraron a Pablo por ambos brazos. Él luchó patéticamente, gritando obscenidades mientras lo arrastraban hacia la salida. «Esto no termina aquí, Lucía», gritó mientras desaparecía por la puerta. «Volveré, y cuando vuelva...». La puerta se cerró, cortando sus amenazas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los clientes del café nos miraban, algunos con miedo, otros con algo parecido a alivio de que alguien finalmente hubiera detenido al monstruo. Me volví hacia Lucía, quien estaba desplomada contra el mostrador, sollozando incontrolablemente. Me acerqué lentamente, consciente de que acababa de presenciar violencia y necesitaba espacio. «Lucía», dije suavemente, «necesitas venir conmigo, ahora mismo. No puedo dejar el trabajo. Me despedirán». El dueño del café se acercó, su rostro todavía pálido del susto. «Señorita Morales, tómese el tiempo que necesite. Después de lo que acaba de pasar, creo que todos entendemos que necesita ayuda». Me volví hacia Raúl. «Pon vigilancia en el apartamento de Lucía inmediatamente. Equipos rotando cada 6 horas. Si Pablo intenta entrar, deténganlo pero no lo lastimen». «Todavía». «Entendido. Y envía un equipo discreto a la universidad. Carmen Morales. Protección las 24 horas, pero ella no puede saber que están allí». Raúl asintió y salió para hacer las llamadas necesarias. Lucía me miraba con ojos enormes. ¿Va a lastimarlo? ¿Va a matar a Pablo? No esta noche, pero necesito que confíes en mí. Necesito que me permitas protegerte apropiadamente. Extendí mi mano hacia ella. «Por favor, Lucía, deja que te ayude». Ella miró mi mano durante un largo momento, toda su vida equilibrándose en esa decisión. Finalmente, con dedos temblorosos, colocó su mano en la mía. 2 noches después, a las 3 de la madrugada, mi teléfono explotó con llamadas urgentes. «Jefe, situación en el apartamento de Lucía». Pablo forzó la entrada. Escuchamos gritos, sonidos de lucha. «Estamos entrando ahora». Salté de la cama, vestido en segundos, y conduje hacia el apartamento de Lucía en el viejo edificio de lavapiés, como si el diablo me persiguiera. Raúl me encontró en el camino, su propio vehículo siguiendo el mío por las calles vacías de Madrid. Cuando llegamos, mis hombres ya habían derribado la puerta del apartamento.
La escena dentro me heló la sangre de maneras que décadas en el crimen organizado no habían logrado. Pablo tenía a Lucía contra la pared, sus manos alrededor de su cuello, estrangulándola. Su rostro estaba morado, sus ojos rodando hacia atrás, sus manos arañando débilmente las de él en un intento desesperado por respirar. ¡Suéltala! El grito salió de mi garganta como el rugido de una bestia. Mis hombres lo arrancaron de ella, lanzándolo violentamente al suelo. Lucía colapsó, tosiendo y jadeando, tratando desesperadamente de llenar sus pulmones de aire. Me arrodillé junto a ella, revisando su pulso, sus vías respiratorias. Estaba viva, pero apenas. Su cuello ya mostraba moretones oscuros en forma de manos, marcas que permanecerían durante semanas. «Ambulancia», ordené, pero luego me detuve. «No, espera. Llama al doctor Méndez. Que venga a la clínica privada. No podemos involucrar hospitales públicos con esto». Pablo estaba luchando contra mis hombres, todavía gritando obscenidades borrachas. «Es mía. No puedes llevártela. La mataré. Los mataré a todos». «Llévenlo», dije con voz helada. «Al almacén del puerto. Asegúrenlo bien. Y asegúrense de que no pueda hacerse daño a sí mismo. Todavía no». Raúl entendió perfectamente. Pablo Ruiz había firmado su sentencia de muerte en el momento que puso sus manos en el cuello de Lucía. Levanté a Lucía en mis brazos con cuidado, consciente de cada moretón, cada herida. Ella gimió débilmente, pero no abrió los ojos. «Te tengo», susurré contra su cabello. «Estás a salvo ahora. Te lo prometo». El doctor Méndez me encontró en la clínica privada que usábamos para emergencias médicas que no podían ir a hospitales regulares. Trabajó en Lucía durante 2 horas, tratando la casi estrangulación, las costillas magulladas, el brazo que Pablo había vuelto a lesionar, y docenas de moretones viejos y nuevos que cubrían su cuerpo como un mapa de horror. «Vivirá», me informó finalmente, pero estuvo cerca. 5 minutos más, y habría sido demasiado tarde. Cuando Lucía finalmente despertó, estaba en una habitación privada, conectada a sueros y monitores. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, asustados. «¿Dónde?» «¿Estás segura?», dije desde la silla junto a su cama. «Pablo no puede llegar a ti aquí. Nunca más. Carmen. Protegida. Tiene guardias discretos siguiéndola las 24 horas. No sabe que están allí. Piensa que simplemente está teniendo suerte con buenos samaritanos que aparecen cuando necesita ayuda». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Intentó matarme. Lo sé. Y casi lo logra. Pero no lo hizo. Estás viva, Lucía. Y vas a permanecer viva. ¿Qué va a pasar ahora?» «Ahora», dije con voz suave pero firme, «te vas a quedar en una de mis propiedades seguras hasta que la situación con Pablo esté resuelta. Sin preguntas, sin argumentos. Tu seguridad no es negociable. Pablo Ruiz». Mis hombres lo habían tenido retenido en el almacén del puerto durante esos 3 días, alimentándolo lo mínimo, manteniéndolo sobrio por primera vez en meses. Quería que estuviera completamente consciente para lo que vendría después. Pero antes del acto final, necesitaba ver algo por mí mismo. «Raúl, suéltalo», ordené la 3ª noche. «Ponle un rastreador que no pueda encontrar. Quiero ver exactamente qué tipo de hombre es cuando piensa que escapó». «¿Estás seguro, jefe? Podría huir de la ciudad. No lo hará. Los hombres como Pablo nunca huyen. Su arrogancia es más grande que su instinto de supervivencia». Tenía razón. 6 horas después de liberarlo con una advertencia falsa de que había sido un error y que no queríamos problemas con la policía, Pablo estaba exactamente donde Raúl predijo que estaría. Bar El Toro Rojo. Un antro sucio en Vallecas donde los prestamistas y los perdedores se mezclaban como viejos amigos. Observé desde mi coche mientras Pablo se tambaleaba hacia adentro, todavía magullado de su tiempo en el almacén, pero ya buscando alcohol para ahogar cualquier lección que pudiera haber aprendido. «Dale 1 hora», le dije a Raúl. «Déjalo beber, déjalo relajarse. Luego entramos». Durante esa hora, mis hombres con micrófonos direccionales me dejaron escuchar cada palabra que Pablo decía en el bar. Era peor de lo que imaginaba. Esa perra finalmente aprendió su lección. Alardeaba a un grupo de borrachos que apenas le prestaban atención. «Casi la mato»,
La próxima vez terminaré el trabajo. Risas vacías de hombres que probablemente compartían su misoginia. Pero ese tipo, ese mafioso que se cree duro, me tuvo encerrado por 3 días. ¿Y qué hice? Los engañé. Les hice creer que estaba asustado y me dejaron ir. Idiotas. Tomó un trago largo de cerveza. Ahora voy a hacer lo que debí hacer desde el principio. Matar a Lucía, tomar lo que pueda de su cuenta bancaria y largarme a Barcelona. Que ese cabrón me busque allí. Suficiente. Más que suficiente. Vamos, le dije a Raúl. Entramos al bar El Toro Rojo con la tranquilidad de 2 hombres que sabían exactamente cómo terminaría esta noche. Pablo estaba sentado en la barra, su espalda hacia la puerta, completamente inconsciente de que su destino acababa de entrar por ella. Me senté en el taburete junto a él. Raúl se posicionó al otro lado, bloqueando cualquier escape. «Hola, Pablo», dije suavemente, señalando al cantinero que nos trajera 2 cervezas. «Qué coincidencia encontrarte aquí». Pablo se congeló, su vaso a medio camino hacia su boca. El color drenó de su rostro cuando me reconoció. Yo pensé que habíamos terminado. Dijiste que fue un error. Mentí. Tomé un sorbo de la cerveza que el cantinero nerviosamente colocó frente a mí. ¿Sabes por qué mentí, Pablo? Porque quería ver qué harías con tu libertad. Quería darte una oportunidad de demostrar que tal vez, solo tal vez, tenías algo de humanidad decente dentro de ti. No sé de qué hablas. Acabas de decirle a todo este bar que planeas matar a Lucía. Mi voz seguía siendo suave, casi amable, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Después de casi estrangularla hasta la muerte hace 3 días, ¿todavía crees que tienes el derecho de tomar su vida? Pablo intentó levantarse, pero Raúl puso una mano pesada en su hombro, manteniéndolo firmemente en su asiento. También amenazaste a su hermana, continué. Una chica de 19 años que nunca te hizo nada. ¿Sabes lo que eso me dice, Pablo? Me dice que no eres un hombre. Eres un monstruo que disfruta aterrorizando a personas más débiles. Lucía es mía. Puede hacer lo que quiera con lo que es mío. La máscara de civilidad que había mantenido se resquebrajó. En un movimiento fluido, agarré a Pablo por la garganta, levantándolo del taburete, y lo estrellé contra la barra. Las botellas cayeron, los vidrios se rompieron, y todo el bar se quedó en silencio absoluto. Lucía no es propiedad de nadie, gruñí en su oído. Pero tú me perteneces ahora. Pablo, en un último acto de arrogancia estúpida alimentada por alcohol, intentó golpearme. Su puño voló torpemente hacia mi rostro. Lo atrapé fácilmente, torciéndolo hasta que escuché el satisfactorio chasquido de huesos fracturándose. Su grito llenó el bar. «Raúl, ayúdame a sacar esta basura». Arrastramos a Pablo fuera del bar hacia el callejón trasero donde mi sube esperaba. Nadie en el bar se movió para ayudar. Probablemente todos habían sido víctimas de hombres como Pablo en algún momento de sus vidas. «Por favor». Pablo finalmente comenzó a suplicar, la realidad de su situación penetrando su cerebro empapado en alcohol. «Por favor, lo siento. No volveré a acercarme a Lucía. Lo juro. Es demasiado tarde para juramentos». Lo empujé dentro del vehículo. «Tuviste tantas oportunidades de ser mejor. Y elegiste ser un monstruo cada vez. ¿Me vas a matar?» Lo miré directo a los ojos, queriendo que viera exactamente quién era responsable de lo que vendría después. «No voy a matarte, Pablo. Vas a desaparecer. Y nadie te buscará porque nadie te extrañará». Esa noche, en las aguas oscuras del Manzanares, Pablo Ruiz dejó de existir. No fue rápido, no fue indoloro, pero fue final, definitivo, permanente. Y cuando regresé a la casa segura donde Lucía dormía pacíficamente por primera vez en años, me lavé las manos y me prometí a mí mismo que ella nunca sabría exactamente qué tan lejos había llegado para protegerla. Entonces, el dolor llegó. Su cuello palpitaba donde las manos de Pablo la habían estrangulado. Sus costillas protestaban con cada respiración. Pero cuando abrió los ojos completamente, en lugar de ver el techo agrietado de su apartamento compartido, vio algo completamente diferente. Elegancia tranquila, seguridad, paz. «¿Estás despierta?» Mi voz la sobresaltó. Estaba sentado en una silla junto a la ventana,
un libro en mi regazo, claramente esperando a que despertara. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Su voz salió ronca, dañada. 2 días. El doctor. Méndez dijo que tu cuerpo necesitaba recuperarse del trauma. Te ha mantenido sedada suavemente para ayudar con el dolor. Lucía intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor. Inmediatamente me levanté para ayudarla, ajustando las almohadas detrás de su espalda. Pablo, comenzó, sus ojos llenándose inmediatamente de miedo. ¿Dónde está? ¿Va a venir aquí? Necesito advertir a Carmen. Necesito... Pablo ya no es una amenaza, dije firmemente, retomando mi asiento. Nunca volverá a lastimarte, ni a ti ni a Carmen. Sus ojos se ampliaron, procesando mis palabras. ¿Qué significa eso? Significa que tomé medidas para asegurar tu seguridad. Medidas permanentes. Mantuve mi voz neutral, cuidadosa. No necesitas saber los detalles, Lucía. Solo necesitas saber que estás libre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y no estaba seguro si eran de alivio o de horror. ¿Lo mataste? Lo que hice o no hice no es tu carga de llevar. Tú no me pediste que hiciera nada. Yo tomé la decisión basándome en lo que vi, en las amenazas que hizo, en el intento de asesinato que cometió contra ti. Me incliné hacia adelante. Si sientes culpa por su destino, déjame ser muy claro. Tú no tienes nada de qué sentirte culpable. Pablo eligió ser quien era. Eligió lastimarte repetidamente. Eligió amenazar a tu hermana inocente. Las consecuencias de sus elecciones no son tu responsabilidad. Pero yo, durante años, pensé que si solo fuera mejor, si solo lo hiciera feliz de alguna manera, él pararía. Su voz se quebró. ¿Qué tipo de persona permite que eso continúe? Una persona que fue manipulada, aterrorizada y controlada sistemáticamente. Me moví para sentarme en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Lucía, fui testigo de abuso doméstico de niño. Vi a mi madre pasar por exactamente lo que tú pasaste. Y sé que las víctimas siempre se culpan a sí mismas por la violencia de sus abusadores. Pero estás equivocada. Pablo era el monstruo, no tú. ¿Tu madre escapó? Eventualmente. Cuando crecí lo suficiente para protegerla, me aseguré de que mi padre nunca pudiera lastimarla de nuevo. No elaboré sobre cómo exactamente había logrado eso. Es por eso que cuando vi los moretones en tu muñeca ese primer día, supe que no podía simplemente ignorarlo. Lucía se limpió las lágrimas con manos temblorosas. No sé qué decir. Gracias parece insuficiente para salvarme la vida. No quiero tu gratitud. Y definitivamente no quiero que sientas que me debes algo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándole espacio. Quiero que entiendas algo muy claramente. Eres libre, Lucía. Libre de vivir tu vida como elijas, sin obligaciones hacia mí o hacia nadie más. ¿Qué voy a hacer ahora? La pregunta sonó pequeña, perdida. Mi apartamento, mi trabajo, toda mi vida estaba conectada a Pablo de alguna manera. He hecho algunos arreglos, si los quieres. Me volví hacia ella. Hay un apartamento disponible en Salamanca, un barrio seguro. Está completamente amueblado, pagado por un año completo. Tu nombre no está en ningún documento, por si acaso, pero es tuyo para usar. No puedo aceptar eso. También, continué como si no hubiera hablado. Un asociado mío tiene una galería de arte que necesita una gerente de oficina. El trabajo paga el doble de lo que ganabas en el café y el hotel combinados, con horario normal. Si estás interesada, la entrevista es una formalidad. El trabajo es tuyo. Diego, no puedo... Es demasiado. Y he cancelado todas las deudas que Pablo contrajo a tu nombre. Los prestamistas han sido informados de que no te busquen. Tus cuentas bancarias están limpias, y he agregado suficiente para que tengas un colchón mientras decides qué hacer después. Lucía me miraba como si hubiera creado un milagro de la nada. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque puedo. Porque tengo los recursos para cambiar vidas, y a veces elegir usarlos para bien en lugar de... Me detuve, considerando mis palabras. En mi línea de trabajo, hago muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Pero esto, ayudarte, es algo bueno en medio de mucha oscuridad. Y mi hija, Sofía, pregunta por ti cada día. Me recuerda que incluso hombres como yo pueden hacer la diferencia.
No sabes lo que esto significa, susurró. Por primera vez en años, puedo respirar sin miedo de que cada respiración sea un error que me costará un golpe. Pero para Lucía Morales, esas 6 semanas fueron una metamorfosis. La encontré en su nuevo apartamento de Salamanca un martes por la tarde, desempacando las últimas cajas de pertenencias que había rescatado de su antigua vida. El espacio era luminoso, moderno, completamente diferente del agujero oscuro donde había vivido con Pablo. Había flores frescas en la mesa de la cocina, libros apilados junto al sofá, y lo más importante, una sonrisa real en su rostro cuando abrió la puerta. Diego, me saludó, y su voz sonaba más fuerte, más segura que la última vez que había hablado con ella. No esperaba verte hoy. Solo quería verificar cómo va todo. ¿Te está gustando el apartamento? Es perfecto. Más de lo que merezco. Mereces mucho más que esto. Corregí suavemente. ¿Cómo va el trabajo en la galería? Su rostro se iluminó. Increíble. Señor Castillo es un jefe maravilloso, y el trabajo es fascinante. Estoy aprendiendo tanto sobre arte, sobre gestión de eventos. Ayer ayudé a organizar una subasta que recaudó 50.000 euros. Escuché. Castillo me dijo que eres su mejor empleada en años. Se sonrojó ligeramente. También le conté a Carmen. Eso captó mi atención. ¿Le contaste sobre Pablo? Todo. Finalmente fui a visitarla en la universidad la semana pasada y le conté la verdad completa. Sobre los años de abuso, sobre las mentiras que inventé para protegerla, sobre... Vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sobre cómo escapé gracias a tu intervención. ¿Cómo lo tomó? Estaba furiosa al principio. No conmigo, sino consigo misma por no darse cuenta. Lloró durante horas, diciendo que debió haber sabido, que debió haber hecho algo. Lucía se sentó en el sofá, invitándome a hacer lo mismo, pero luego me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente salir. Y me hizo prometer que nunca más ocultaría cosas así de ella. Es una buena hermana. Lo es. También quiere conocerte, para agradecerte personalmente, pero le dije que probablemente preferirías mantener distancia. Tenía razón. Mientras menos personas supieran sobre mi involucramiento, mejor para todos. ¿Y cómo estás tú, realmente? Lucía consideró la pregunta por un largo momento. Tengo pesadillas todavía. A veces me despierto creyendo que Pablo está en la habitación, que todo esto fue un sueño, y voy a despertar de vuelta en ese infierno. Pero luego miro alrededor y veo este apartamento hermoso, veo las flores que compré yo misma con mi propio dinero, y recuerdo que soy libre. Las pesadillas eventualmente se desvanecerán. Lo sé. He comenzado terapia, como sugeriste. La doctora Torramírez es maravillosa. Dice que tengo TEPT, pero que con tiempo y trabajo puedo sanar completamente. Lucía me miró directamente. Diego, nunca podré pagarte por lo que hiciste por mí. Ya te lo dije. No quiero... Lo sé. No quieres dinero o gratitud, pero necesito que entiendas algo. Se inclinó hacia adelante, su intensidad recordándome a Sofía cuando estaba determinada sobre algo. Me diste mi vida de vuelta. Cada mañana me despierto sin miedo por primera vez en años. Ese es un regalo que no tiene precio. 2 días después, Sofía y yo estábamos en el Café Maravilla para nuestro desayuno habitual, cuando la puerta se abrió y Lucía entró. Pero esta vez no llevaba el uniforme de camarera. Vestía un traje elegante, su cabello suelto en ondas suaves, maquillaje que resaltaba su belleza natural en lugar de ocultar moretones. ¡Lucía! Sofía gritó, saltando de su silla y corriendo hacia ella. Lucía se arrodilló y abrazó a mi hija con fuerza, y pude ver lágrimas en sus ojos. Hola, pequeña. Te extrañé. Papá dijo que estabas en vacaciones. ¿Fue divertido? ¿Fuiste a la playa? Algo así. Pero lo más importante es que estoy de vuelta y quería venir a saludarlos. Lucía se acercó a nuestra mesa, y el dueño del café la saludó cálidamente, ofreciéndole café por cuenta de la casa. Se sentó con nosotros, y por primera vez desde que la conocí, la vi completamente relajada. Quería agradecerles a ambos, dijo después de que Sofía volvió a su dibujo. Sofía, por ser tan dulce y recordarme que hay bondad en el mundo. Y tú, Diego, por ver lo que nadie más vio y actuar cuando nadie más lo hizo. Solo hice lo correcto. No,
corrigió suavemente. Hiciste lo extraordinario. Y quiero que sepas que no lo voy a desperdiciar. Esta segunda oportunidad que me diste, voy a vivirla completamente. Observé a Lucía interactuar con Sofía, viendo cómo mi hija le mostraba sus dibujos más recientes, cómo Lucía reía genuinamente ante las historias de la escuela. Era como ver a una persona completamente diferente de la mujer asustada y golpeada que había conocido hace apenas 2 meses. Ver a alguien libre del abuso, dije finalmente, es el mejor pago que podría pedir. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de reconstruir su vida apropiadamente, pero tú sí, y eso es suficiente para mí. Mores, papá, ¿por qué estás sudando? Sofía me miró con curiosidad. Solo vamos a cenar con Lucía. No estoy sudando, mentí, limpiándome discretamente las palmas en mis jeans. Sí lo estás, y estás actuando raro. Mi hija de 8 años me estudiaba con la percepción inquietante que había heredado de su madre. ¿Te gusta Lucía? Ella es una buena persona que... ¿Te gusta?, declaró Sofía con la confianza absoluta de los niños. Está bien, papá. A mí también me gusta. Y creo que mamá querría que fueras feliz de nuevo. Antes de que pudiera responder a esa bomba emocional de mi hija, la puerta se abrió. Lucía estaba allí, vestida con un vestido simple pero elegante color azul marino, su cabello brillando bajo la luz del pasillo. Pero lo que más me impactó fue la transformación completa en su rostro. Los moretones hacía tiempo que habían desaparecido. Pero más importante, la sombra de miedo constante en sus ojos había sido reemplazada por algo radiante. Esperanza, paz, vida. Bienvenidos, nos saludó, y su sonrisa era tan genuina que me dolió el corazón. Pasen, pasen. La cena está casi lista. Su apartamento había sido transformado en un hogar real. Fotografías de Carmen y ella decoraban las paredes, plantas en las ventanas, libros apilados en cada superficie disponible. En la mesa del comedor había puesto un mantel bonito, velas y flores frescas. Lucía, esto es hermoso, dije, mirando alrededor. Quería que fuera especial. Ustedes dos han hecho tanto por mí. Lucía se arrodilló ante Sofía. Pequeña, hay algo para ti en la sala. Un regalo de agradecimiento. Sofía corrió emocionada, encontrando un set de arte profesional con acuarelas, pinceles y papel de alta calidad. Sus gritos de alegría llenaron el apartamento. No tenías que... Comencé, pero Lucía levantó una mano. Sí tenía que hacerlo. Y antes de que protestes, déjame decir esto. Sé que no quieres mi gratitud, que dices que solo hiciste lo correcto, pero necesito expresarla de alguna manera. Y Sofía mencionó que le gustaba pintar. Durante la cena, que Lucía había preparado increíblemente bien, la conversación fluyó naturalmente. Sofía contó sobre su obra de teatro escolar, sobre cómo había conseguido el papel principal de una princesa valiente. Lucía compartió sobre sus clases nocturnas de administración de empresas, sobre cómo Carmen había conseguido una pasantía en un hospital importante. Mi hermana quiere especializarse en medicina de emergencia, explicó Lucía, sus ojos brillando de orgullo. Dice que quiere ayudar a personas en sus peores momentos. Creo que lo que pasé la inspiró de alguna manera. Eso es admirable, dije sinceramente. También... Lucía vaciló, jugando con su servilleta. También comencé a hacer voluntariado en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Una vez por semana, ayudo con tareas administrativas y a veces hablo con mujeres que están donde yo estuve. Les cuento mi historia, les doy esperanza de que la vida puede mejorar. Me quedé sin palabras. Esta mujer que había sido destrozada sistemáticamente durante años, ahora usaba su experiencia para ayudar a otras. Era el tipo de valentía que raramente veía incluso en mi mundo peligroso. Lucía, eso es increíble. Tú me enseñaste que el poder puede usarse para proteger en lugar de destruir. Yo no tengo tu tipo de poder, pero tengo mi historia, y si puede ayudar a una sola persona a escapar antes de que sea demasiado tarde, entonces todo lo que pasé tuvo algún propósito. Después de la cena, mientras Sofía dibujaba en la sala con su nuevo set de arte, Lucía y yo nos encontramos en el balcón del apartamento, mirando las luces de Madrid extenderse ante nosotros como un manto de estrellas terrestres. Diego, comenzó suavemente, necesito preguntarte algo,
Y quiero que seas honesto. Siempre. ¿Por qué sigues verificando cómo estoy? Raúl aparece discretamente cada semana. Me pregunta si necesito algo. Tus hombres todavía patrullan este edificio, aunque ya no hay amenaza. ¿Por qué? Consideré mentir, mantener la distancia profesional, pero Lucía merecía honestidad, porque cuando te miro, veo lo que mi madre podría haber sido si alguien la hubiera ayudado apropiadamente. ¿Y por qué? Respiré profundo. Porque Sofía no es la única que pregunta por ti. Yo también pienso en ti, más de lo que debería. Lucía se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza. Soy un criminal, Lucía. Hago cosas terribles a personas terribles. Mi mundo es violencia y sangre. Y tú mereces algo mejor que eso. Tú me salvaste cuando nadie más lo hizo, dijo suavemente. Usaste tu poder oscuro para darme luz. Eso no te hace un monstruo, Diego. Te hace mi héroe. No soy héroe. Para mí sí lo eres. Y para Sofía. Lucía tomó mi mano gentilmente. No estoy diciendo que tengamos que apresurarnos a nada. Apenas estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Pero quiero que sepas que cuando pienso en el futuro ahora, en la posibilidad de amar nuevamente, pienso en alguien que me protege en lugar de lastimarme. Pienso en alguien fuerte pero gentil. Pienso en ti. Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bala. Lucía, tú salvaste mi vida. Pero creo que de alguna manera, yo también salvé algo en ti. Te mostré que tu poder puede crear algo hermoso en lugar de solo destruir. Tenía razón. Desde que había conocido a Lucía, algo había cambiado en mí. Seguía siendo el mismo hombre peligroso, pero ahora recordaba que ese peligro podía dirigirse hacia propósitos justos. Desde la sala, escuchamos la voz de Sofía. Papá, Lucía, vengan a ver mi dibujo. Nos miramos y sonreímos. Fuera lo que fuera esto entre nosotros, tendría tiempo para desarrollarse naturalmente, sin presión, sin miedo. Vamos a ver qué obra maestra creó, dije, ofreciéndole mi brazo. Lucía lo tomó, y juntos volvimos adentro donde mi hija había dibujado algo sorprendente. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Papá, Sofía y Lucía. Es nuestra familia, declaró Sofía con la simplicidad absoluta de los niños. ¿Les gusta? Miré a Lucía, quien tenía lágrimas en los ojos. Miré a mi hija, quien sonreía esperanzada, y me di cuenta de que a veces, de las cenizas de la violencia y el dolor, pueden hacer algo hermoso e inesperado. Me encanta, dije honestamente. Me encanta.